Bendecida noche tengan todos ustedes que con humildad y sencillez se acercan a esta hora, en este momento, para la escucha de la Santa Palabra de Dios. En este día, donde vamos a compartir el capítulo número 12 del libro segundo de las Crónicas. Hoy, pues tenemos, gracias a Dios, la vida que nos regala, pero no tenemos luz desde la 1 de la tarde y son las 7:30 de la noche y todavía no ha llegado la luz. Casi 7 horas sin luz tenemos en nuestra parroquia San Silvestre. Tenemos el respaldo eléctrico para poder llegar a cada uno de ustedes en esta transmisión en vivo y por eso escuchan un pitidito acá a cierto momento, pero es el respaldo eléctrico que nos queda para poder transmitir este en vivo y llegar a cada uno de ustedes. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a compartir el enlace para que sean muchos más los que se sumen a esta transmisión en vivo. Saludamos a esta hora a Irma Collazo. Saludos, Padre José Gregorio. Gracias por su enseñanza. Aurora dice presente. Marisol Márquez. Buenas noches, Padre José Gregorio. Que Dios te bendiga siempre. Marta Cáceres. Buenas tardes, Padre Gregorio. Dios le bendiga. Le siga bendiciendo su misión sacerdotal. María Pérez. Buenas tardes, Padre, aquí presente para escuchar la palabra de Dios. Nancy Calderón. Buenas noches, Padre José. Dios lo bendiga. Dios quiera que podamos escuchar la santa palabra de Dios sin ningún problema. Amén. Aurora Pérez nos escribe el tema de hoy. Ana Resendi. Bendecido día del Señor, Padre Gregorio. Dios le bendiga hoy y siempre. Isira Romero. Buenas noches, Padre José Gregorio. Ana Resendi. Bendecido día del Señor. Y también nos escribe el tema de hoy. Saludamos a todos los que se van haciendo presente. A Joaquín Sánchez. Buenas tardes, Padre. Ofrecemos la palabra de Dios por los sacerdotes y los enfermos. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que con humildad, que con sencillez se hacen presente para este en vivo de la palabra. Pedimos disculpas también porque en el día de ayer, mientras compartíamos el capítulo número 11, pues alcanzamos a leer y a explicar un poquito porque el internet se puso muy lento y se fue también. Entonces pedimos disculpas por ello, pero les animamos en este día que podamos compartir este capítulo número 12 del libro segundo de las Crónicas. Gracias a cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo de la palabra de Dios. Dios es grande, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios. Vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, tarde, noche tengan todos ustedes que se van sumando con humildad a este en vivo de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 12 de este libro segundo de las Crónicas. Alabamos y bendecimos a Dios por todo su amor, por toda su misericordia para con cada uno de nosotros, al permitirnos que podamos compartir su santa palabra. Saludamos también a Gukti Meloser, a Marisol Márquez, a todos los que se van haciendo presentes, mientras esperamos que YouTube pues también envíe la notificación para que podamos compartir juntos este en vivo de la palabra de Dios, agradeciendo a Dios todo su amor, toda su misericordia. Y sobre todo en este día domingo, día del Señor. Vamos a escuchar con humildad la lectura de este capítulo número 2 del libro segundo de las Crónicas, que tiene 16 versículos. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 12. Cuando Roboam hubo consolidado y afianzado el reino, abandonó la ley de Yahvé, y con él todo Israel.
Y sucedió que el año quinto del rey Roboán subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues no era fiel a Yahvé, con 1,200 carros y 60,000 caballos. No se podía contar la gente que venía con él de Egipto, libios, suquíes y etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboam y a los jefes de Judá, que se habían reunido en Jerusalén, para hacer frente a Sosac, y les dijo: Así dice Yahvé: vosotros me habéis abandonado, y por esto también yo os abandono en manos de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Yahvé. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías, diciendo: por haberse ellos humillado, no los destruiré, sino que dentro de poco les daré la salvación, y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es mi servidumbre y la servidumbre de los reinos de las naciones. Subió pues Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. De todo se apoderó, habiéndose llevado los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboán hizo en su lugar escudos de bronce, que confió a los jefes de la guardia, que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey entraba en la casa de Yahvé, venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvían a la sala de la guardia. Gracias a su humillación, se apartó de él la ira de Yahvé, y no le destruyó del todo. Y concedió algunas cosas buenas a Judá. Se afianzó pues el rey Roboán en Jerusalén, y reinó. Roboán tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. El nombre de su madre era Naamá, ammonita. Hizo lo que era malo porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. Los hechos de Roboán, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en la historia del profeta Semaías y del vidente Idod? Hubo guerra continua entre Roboán y Jeroboán. Roboán se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios y sobre todo compartir el mensaje que el Señor tiene dispuesto también para cada uno de nosotros a través de esta lectura de el capítulo número 12 del libro segundo de las Crónicas. Este capítulo 12, como ya les decía, tiene 16 versículos. Esos 16 versículos que, como hemos escuchado, nos va a presentar cómo el rey Roboán se había apartado de Dios, había abandonado la ley de Dios, había abandonado a Yahvé, y resulta que como habían abandonado a Yahvé, pues vino la desgracia sobre todo el pueblo.
Y cuando Dios habla, ellos se van a humillar ante la presencia de Dios. Dios los va a perdonar, pero hay algo que resaltar. Ya el pecado que habían cometido tenían que sufrir sus consecuencias. Dios les va a perdonar su pecado, pero tenían que sufrir las consecuencias. Y además, Roboam no dispuso su corazón por completo para Dios, sino que se apartó del camino de Dios. ¿Qué es lo que nos va a presentar a lo largo de este capítulo 12 del libro segundo de las Crónicas? Y empezamos desde el versículo 1 y te animo a prestar oído y que estés dispuesto a la palabra de Dios. Dice así: cuando Roboam hubo consolidado y afianzado su reino, abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. ¿Qué pasó? Roboam consolidó y se afianzó en su reino. Y él, al consolidarse y al afianzarse en su reino, pensó que era por su propia cuenta y que no iba a necesitar a Dios. Por eso claramente el versículo 1 va a decir: abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Hay que tener cuidado en medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque con las acciones negativas que tú hagas, puedes atraer desde la presencia de Dios a las personas y llevarlas a otro camino que no es el camino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Él se afianzó en su reino, se consolidó su reino. ¿Y qué pasó? Cometió un gravísimo error en medio de su vida, en medio de su reinado, en medio del pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Roboam? Escucha la palabra de Dios. Abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Él se afianzó, se consolidó, creía que ya estaba todo dicho y era momento de apartarse. ¿De dónde? De la ley de Yahvé. Era momento de abandonar a Dios. Era momento de decirle al Señor: gracias por tus servicios. Ahora de aquí en adelante sigo yo y no voy a seguir solo, sino que voy a traer a todo el pueblo detrás de mí en esta misma desobediencia, en este mismo apartarme del camino del Señor. Por eso les decía, hay que tener cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque con tus acciones, con tu manera de ser, con tu manera de actuar, con lo que tú digas de malo, puedes hacer que las personas se aparten del camino de Dios y vayan a buscar otro camino que no es el camino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el rey? El rey se afianzó, se consolidó en su reino, pero abandonó la ley de Yahvé. Ya no sigo más en la ley del Señor. Ya no continúo más en la observancia de la ley de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios. De ahora en adelante sigo solo. Y además, dice la palabra, y con él todo Israel. No solo se apartó él de Dios, no solo abandonó él a Dios, sino que todo el pueblo se apartó y abandonó desde la presencia de Dios. Es decir, dejó a Dios para seguir al rey y a todos los ídolos que había construido el rey Roboam también. Es decir, que con las acciones que tú hagas de negativas, con la manera de ser negativa, con esas acusaciones nefastas y podridas en contra de tu hermano, puedes apartar a muchas personas del camino de Dios. Influyen muchísimo las personas malvadas para que otros se aparten del camino de Dios. El rey influyó mucho porque al rey abandonar la ley de Dios, el pueblo iba a seguir al rey. Y el rey abandonó a Dios, el pueblo también iba a abandonar a Dios. Y es así. Si tu papá, si tu mamá no buscas a Dios, tus hijos también van a copiar lo mismo que tú
Porque es lo que tú le estás enseñando. Porque crees que tienes buena vida, que te va bien en tu trabajo, que te va bien en tu familia. Abandonas a Dios. Tus hijos también van a hacer lo mismo. Van a abandonar la presencia de Dios para seguir otros rumbos, para dejar que otras personas vengan a hacer con la vida de sus hijos lo que ellos quieren. Vas a dejar a la intemperie a tu familia desde el momento en que tú abandonas a Dios. Ellos también lo van a copiar y también van a abandonar a Dios. Influyen muchas personas, influyen sobre otras personas para que abandonen el camino de Dios. Nada más imaginemos a nuestros hermanitos protestantes con sus mentiras, con sus engaños, con sus cosas negativas, influyen sobre los católicos que mantienen una fe muy liviana y entonces al influir sobre ellos los llevan a apartarse de la fe católica para seguir otros caminos, otros rumbos. ¡Qué tristeza! En vez de influir para que sigan a Dios, influyen con sus mentiras para que se aparten del camino de Dios. Creyendo adorar a Dios, se están apartando del camino de Dios. Y hacen que muchas personas también se aparten del camino de Dios. Por eso lo que presenta este versículo 1, capítulo 12 del libro segundo de las Crónicas, es lo siguiente. Cuando Roboam hubo consolidado y afianzado el reino, abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Él influyó para que el pueblo abandonara también la ley de Dios, abandonara los mandamientos de Dios, abandonara el camino de Dios y se fueran por otro camino. Pero va a resultar que se va a venir la desgracia sobre este pueblo y sobre el rey también. ¿Por qué? Porque ellos decidieron abandonar a Dios. Y cuando la persona decide abandonar a Dios, tiene que asumir las consecuencias del abandono de Dios. Tiene que asumir las consecuencias. ¿Y sabe qué? A las personas no les gusta asumir las consecuencias. Creen que vienen a pedirle perdón a Dios, Dios los va a perdonar, pero se va a librar de las consecuencias de su pecado. No, Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en este capítulo 12. El pueblo se va a humillar, pero Dios les va a dejar que sufran las consecuencias de su pecado. Y es lo que le va a ocurrir al pueblo y al rey. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a apartar de la ley de Dios. Se van a apartar del camino de Dios. Y resulta que el versículo 2 va a presentar lo siguiente. Y sucedió que el año 5 del rey Roboam subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues no era fiel a Yahvé. ¿Qué pasó con el pueblo? Quedaron a la intemperie, quedaron al escarnio de todos los demás pueblos. El que quisiera venir a atacar a Israel, pues lo iba a destrozar y lo iba a aniquilar. ¿Por qué? Porque el pueblo y el rey se habían apartado de Dios. Y Dios era el que cuidaba al pueblo. Dios era el escudo del pueblo. Dios les daba la fuerza al pueblo para que fueran a batallar contra los demás pueblos. Dios iba delante de ellos. Pero como Roboam se apartó, pedimos disculpas, tuvimos problemas con el internet, pero volvimos nuevamente con la gracia de Dios para compartir la santa palabra de Dios. Como ya les decía, entonces, como presentaba el versículo 2, el rey Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Como el pueblo pues se había apartado del camino de Dios, entonces quedaban solos a la intemperie y subió el rey de Egipto para atacarlos y los va a atacar, porque ellos tenían a Dios que iba delante de ellos, pero resulta que ellos abandonaron a Dios. Solamente pensemos cuántas personas abandonan a Dios
por seguir otras costumbres. ¿Cuántas personas abandonan a Dios para seguir a los brujos, hechiceros, santeros, paleros, a todas esas personas que engañan? ¿Cuántas personas abandonan a Dios y quedan a la intemperie de que el enemigo venga a hacer estragos en medio de su vida y en medio de su familia? ¿Qué es lo que le va a pasar al rey de Israel? Es lo que le va a pasar a este rey Roboam y aparte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado de la ley de Dios, se habían apartado de Dios y decidieron caminar solos. Y el versículo 5 nos va a presentar lo siguiente. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. El profeta Semaías vino a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosat y les dijo: así dice Yahvé, vosotros me habéis abandonado, y por esto también yo os abandono en manos de Sosat. Dios es claro. Envía un mensaje a través de Semaías para que se lo comunique a Roboam, para que se lo comunique al pueblo. ¿Qué le va a decir? Lo que ellos habían hecho. No les va a decir otra cosa, no les va a manifestar otra cosa, sino que Semaías va a hablar de parte de Dios a Roboam y aparte del pueblo de Israel y les va a decir lo que ellos habían hecho de abandonar a Yahvé. Escuchemos cómo el versículo 5 lo presenta así. Y les dijo: así dice Yahvé, vosotros me habéis abandonado. Dios le está sacando en cara lo que habían hecho ellos, el error que habían cometido. Semaías les habla y dice: así habla Yahvé, vosotros me habéis abandonado. Dios les está diciendo: ustedes decidieron abandonar mi camino. Ustedes decidieron abandonar mi ley. Ustedes decidieron abandonarme a mí para caminar solos. Como ustedes decidieron abandonarme a mí, entonces va a ocurrir lo siguiente. ¿Y qué más les dijo Dios? Y por esto también yo os abandono en manos de Sosac. ¿Qué les dijo Dios? Ustedes me abandonaron a mí. Pues como me abandonaron a mí, yo los dejo solos en manos del rey que viene a atacarlos. Dios no va a hacer otra cosa, porque si la persona decidió libremente abandonar a Dios, pues que siga solo. Dios no se le va a colocar al frente y le va a decir: no me abandones, no me dejes solo, no te vayas. No, porque Dios respeta la libertad de la persona. Dios respeta tu libertad. Si tú en cualquier momento dices: ya no sigo más a Dios, te vas a caminar solo, pues es tu decisión. Dios te la va a respetar. Pero Dios está llamando a la conciencia de Roboam y del pueblo. ¿Qué les dijo? Vosotros decidieron abandonarme. Está bien, yo los dejo solo ahora en manos de Sosac. No los voy a ayudar. No voy a colocar yo mi mano. No voy a caminar delante de ustedes porque ustedes decidieron libremente abandonarme a mí. Y es lo que pasa con las personas. Las personas abandonan a Dios, pero entonces cuando tienen problemas van a buscar a Dios. ¿Pero con qué cara van a buscar a Dios si decidieron caminar solos? Si decidieron caminar solos, pues tienen que seguir solos. ¿Para qué van a buscar a Dios? A quien habían dejado abandonado. ¿Por qué le van a pelear a Dios? ¿Por qué se van a enquerellar contra Dios si decidieron seguir solos por su camino? ¿Decidieron abandonar a Dios? ¿Cuántas personas no han abandonado a Dios? ¿Cuántas personas le han dicho: bueno, Señor, tú ya no caminas conmigo, de aquí para allá camino yo solo? ¿Cuántas personas no han tomado la decisión de abandonar a Dios?
¿Cuántas personas no le han dicho, bueno, Señor, yo ya no camino más contigo, yo me voy por otro camino? Es que es difícil estar contigo, Señor. Libremente se van. ¿Qué hizo Roboán y el pueblo de Israel? Libremente abandonaron a Dios. Libremente abandonaron la ley de Dios. Libremente decidieron no seguir más a Dios. ¿Qué les dijo Dios? Bueno, ustedes decidieron abandonarme a mí, pues yo los dejo solos ante el rey Sasó que viene a atacarlos. Yo no me voy a meter, yo no voy a hacer absolutamente nada. Yo me voy a quedar tranquilo porque usted, el rey Roboán y parte del pueblo de Israel decidieron abandonarme a mí. Y es lo que Semaías le comunica al rey y a la parte del pueblo de Israel de parte de Dios. Es que el mensaje es claro para que ellos pudieran entender que se habían equivocado, para que ellos reconocieran que habían fallado. Y por eso Semaías le dice a el rey y al pueblo lo siguiente: así dice Yahvé, vosotros me habéis abandonado, y por esto también yo os abandono en manos de Sasot. Es decir, ustedes decidieron no seguir mi camino, pues bueno, síganlo tranquilamente, sigan el camino que han decidido seguir, pero yo no voy a hacer absolutamente nada. Tienes la libertad de irte. Tienes la libertad de seguir el camino que has decidido seguir. Por eso Dios nos da a nosotros la libertad de seguirlo a Él o de no seguirlo a Él. No te enojes si una persona dice, yo ya no vuelvo más a la misa. Ora a Dios por esa persona para que en un momento de su vida pueda cambiar y pueda volver nuevamente al camino de Dios, pero que no sea demasiado tarde. Dios le envía a Semaías para que les diga, bueno, ustedes cometieron el error de abandonarme a mí, pues yo los dejo solo. Ya no camino más con ustedes. Ustedes decidieron no seguir mi camino, pues yo no me voy a enojar. Sigan el camino que ustedes quieran seguir. Pero yo, como dice el mismo Dios, me habéis abandonado, por eso también yo os abandono en manos de Sasot. Aquí hay algo, una alerta, para que nosotros reflexionemos con la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿tú vas a abandonar el camino de Dios? La pregunta de Jesús a los discípulos, cuando la gente empezó a irse porque Él empezó a hablar de que Él era el pan vivo bajado del cielo, de que el que coma su cuerpo y beba su sangre tiene vida eterna. Muchos creyeron que estaba loco Jesús y se fueron. Y Jesús se voltea a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le va a decir, no, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque la decisión es libre de seguir a Dios o de no seguir a Dios. La decisión es libre de seguir en los mandamientos de Dios o de no cumplirlos. Por eso Jesús les preguntó también a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es una alerta por si tú te ibas a apartar del camino de Dios. Por si tú estabas pensando ya no seguir más en el camino de Dios. Por si tú estabas pensando dejar ese grupo dentro de la iglesia donde estás para ir a hacer otras cosas que no son tan importantes. Es una alerta que Dios presenta en este día a la luz de este capítulo 12 del libro segundo de las Crónicas, para que tú veas que sin Dios no somos nada. Quedamos a la intemperie del enemigo, de las acechanzas de Satanás, del estrago de aquellos que quieran acabar con tu vida. Dios les llama la atención y les dice, Dios va a la conciencia del rey y de la parte de Israel. Le dice, vosotros decidieron abandonar mi camino, pues yo también los abandono en manos de Sasot. No voy a meter las manos, no voy a hacer absolutamente nada por ustedes, porque ustedes decidieron libremente
abandonarme a mí. Y es lo que nos llama a nosotros a la reflexión de que sin Dios no somos nada. Quedamos a la intemperie del enemigo. Pero si estamos con Dios, con humildad y de corazón, Dios va adelante nuestro. Dios nos va dando las fuerzas para seguir adelante, para seguir caminando. Y es lo que nos había presentado este versículo 5 de este capítulo 12 del libro segundo de las Crónicas. Pero vamos a escuchar ahora qué hizo el rey y qué hizo el pueblo ante lo que Semaías le estaba anunciando, ante lo que Semaías le estaba manifestando de parte de Dios. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Entonces, los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Yahvé. Dios les habla a través del profeta, a través de Semaías, hombre de Dios. A través de este hombre de Dios le habla al rey y a Israel. El rey y el pueblo van a tomar una decisión importante en medio de sus vidas. ¿Y qué hicieron? Según lo que nos presenta el versículo 6, entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron. ¿Qué hicieron? Reconocieron su falta, reconocieron sus pecados. Dios les dijo: pues yo los dejo solo, no voy a ir con ustedes, no los voy a ayudar, porque ustedes decidieron no estar en mi camino, decidieron abandonar mi ley. Entonces el pueblo recapacitó, reflexionó y se humilló ante la presencia del Señor. ¿Y qué dijeron? Justo es Yahvé, justo es Dios. Dios es justo para con nosotros. Si lo hemos abandonado, Él nos va a dejar solo. Eso es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él no va a seguir con una persona que lo ha sacado de su vida, que lo ha sacado de su familia, que lo ha sacado de su existencia. Entonces, ¿qué pasó? El rey y los jefes de Israel y el pueblo dijeron: justo es Dios, porque Dios es justo. Dios practica la justicia y Dios le da a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué le correspondía a Roboam y al rey y al pueblo de Israel? Pues que Dios no los ayudara, que Dios no estuviera con ellos, porque ellos en su libertad decidieron apartarse del camino de Dios. Pero la llamada de atención de parte de Dios por medio de Semaías fue tan grande que los jefes y el rey se humillaron. Es decir, ellos estuvieron atentos, con oídos bien dispuestos para escuchar lo que Semaías les iba a comunicar de parte de Dios. Y eso también es para ti. ¿Por qué? Porque hay que tener los oídos bien abiertos para escuchar la palabra de Dios, para lo que Dios te quiere transmitir a ti a través de su santa palabra. El pueblo escuchó, los jefes escucharon, el rey escuchó y se humillaron. Y ellos dijeron: justo es Yahvé, justo es Dios. Y es que Dios es justo. Dios no es injusto. El injusto somos nosotros, los seres humanos. Dios es justo. El pueblo y el rey se humillaron y dijeron: justo es Yahvé. Pero vamos a ver a través del versículo 7 lo que va a acontecer, cómo Dios va a ver lo que el pueblo y el rey están haciendo y qué es lo que Dios le va a anunciar a cada uno de ellos. Por eso, presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios para escuchar lo que nos presenta el versículo 7 de este capítulo 12 del libro segundo de los Reyes. Y dice así: cuando Yahvé vio que se habían humillado, fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías, diciendo: por haberse ellos humillado, no los destruiré, sino que dentro de poco
les daré la salvación, y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac. ¿Qué dijo Dios? Porque Dios vio la humillación, lo que el rey, los jefes del pueblo y el pueblo habían hecho era humillarse con el corazón. Dios vio la humillación del pueblo, vio que el pueblo se había humillado completamente, se había humillado delante de su presencia, habían reconocido su error, su falta de que se habían apartado del camino del Señor. Dios vio, como lo dice el versículo 7, Dios vio la humillación del pueblo y le habló nuevamente a Semaías diciendo: por haberse ellos humillado, no lo destruiré. Es decir, que Dios ve también nuestra vida. Dios ve también cuando nosotros nos humillamos de corazón, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Dios lo ve porque hay muchas personas que se humillan falsamente, que se arrepienten hipócritamente, que no lo hacen de corazón. Y resulta que con eso creen engañar a Dios. Y resulta que Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. El pueblo, los jefes y el rey se habían humillado con el corazón ante la presencia de Dios. Habían reconocido su falta, habían reconocido su pecado, habían reconocido su error y habían dicho: justo es Yahvé. Y resulta que vio Dios la humillación del pueblo y le habló, le fue dirigida la palabra a Semaías en estos términos y dice así: por haberse ellos humillado, no los destruiré, dice el Señor, sino que dentro de poco les daré la salvación, y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac. Dios vio agradable la humillación del pueblo. Se habían humillado. ¿Qué dice Dios? Pues por haberse ellos humillado, no los destruiré. Es decir, no los iba a dejar completamente en mano de su enemigo. No los iba a dejar que los aniquilara completamente. Ni tampoco iba a derramar la cólera sobre Jerusalén por mano de Sazot. Dios va a tener misericordia del pueblo. Dios va a tener misericordia del rey y de Israel también. ¿Por qué? Porque les iba a devolver la salvación, no los iba a dejar completamente en manos de Sazot. Y además no iba a dejar que Sazot destruyera completamente a Jerusalén, sino que, escucha lo que presenta el versículo 8 de este capítulo 12 del libro segundo de las Crónicas. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es mi servidumbre y la servidumbre de los reinos de las naciones. Es decir, ¿qué hizo Dios? Los dejó que sufrieran un poco. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. ¿Porque Dios se iba a vengar? No. Porque Dios los dejó que sufrieran las consecuencias de su pecado. Dios no les iba a quitar las consecuencias, es que Dios les iba a dar una lección al pueblo. ¿Para qué? Para que nunca más se apartaran de su camino. Dios vio la humillación del pueblo, sí vio la humillación. ¿Y qué hizo? Dentro de poco les iba a devolver la salvación. La palabra no dice que los iba a librar inmediatamente de las manos de Sazot, rey de Egipto. No. ¿Qué dice la palabra de Dios para que podamos entender? Sino que dentro de poco les daré la salvación. Es decir, decidieron apartarse de mi camino, se humillaron, yo veo la humillación, yo los perdono, pero tienen que sufrir un poquito las consecuencias de haberse apartado de mi camino. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprender
de que si se apartaban del camino de Dios, tenían que sufrir las consecuencias de su pecado. Y es lo que pasa cuando cada uno de nosotros comete un pecado. Cuando cada uno de nosotros decide apartarse del camino de Dios para cometer un pecado. ¿Qué pasa? Tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Hay gente que no le gusta sufrir las consecuencias. Hay gente que le gusta que Dios les perdone y ya, libres otra vez para seguir nuestro camino. Momentico. La palabra de Dios es clara, sino que dentro de poco les devolveré la salvación. Es decir, que va a esperar un poco de que el pueblo sufra sus consecuencias de lo que habían cometido, de lo que habían hecho, así al estilo de un padre y una madre de familia. Su hijo cometió un error. Usted lo va a reprender, le va a llamar la atención, le va a decir hijo. Su hijo vino y se arrepintió de lo que había hecho. Y tú le vas a decir, está bien, yo te perdono lo que tú hiciste, no lo vuelvas a hacer más, pero te había yo quitado el teléfono, te había yo quitado el celular, te había quitado tu lacto, te había dicho que hoy no ibas a salir a jugar y eso se mantiene todavía porque ya se había tomado la decisión para que tú aprendas de que lo que hiciste no lo tienes que volver a hacer. Así es como un padre y una madre de familia enseñan a sus hijos para que nunca más vuelvan a hacer lo que habían hecho. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos perdona porque nos arrepentimos, volvemos a Dios, Dios nos perdona, pero hay que sufrir las consecuencias. Hay que todavía sufrir lo que hemos cometido. ¿Para qué? Porque es un llamado de atención para que tú y yo no volvamos a hacer lo mismo otra vez. Porque si no, imagínese usted un padre de familia, una madre de familia, o tú como papá o tú como mamá, que tu hijo te desobedezca delante de los demás. Tú le perdones su pecado, le perdones lo que haya hecho y no haya algo de llamarle la atención. Tu hijo, cuando quiere, lo vuelve a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque va a decir, mi papá, mi mamá no me dicen nada, no me quitan nada, no me llaman la atención. Es decir, lo puedo volver a hacer otra vez y no me van a decir absolutamente nada. Pero resulta que no es así con Dios, ni tampoco con un padre y una madre de familia, sino que también tienen que sufrir las consecuencias de su pecado, sus consecuencias de lo que habían hecho al apartarse del camino de Dios. Si tú estás pensando que ofender a los demás, que criticar a los demás, que malponer a los demás, que difamar a los demás, que enojarte con tu hermano, que no hablarle a tu hermano, que despreciar a tu hermano, que insultar a tu hermano, no va a tener consecuencias en medio de tu vida, estás equivocado. Porque cada pecado que hagamos con nuestro hermano, que cometamos con nuestro hermano, con nuestro prójimo, tenemos que sufrir las consecuencias de ese pecado. Sí, volvemos a Dios. Dios nos perdona nuestro pecado, pero hay que sufrir las consecuencias del pecado. Por eso cuando la palabra de Dios nos habla y nosotros aprendemos a escuchar, tenemos que cambiar. Tenemos que dejar esa mala vivencia que hemos tenido y empezar a transitar el camino de Dios, porque hay que cambiar, hay que cambiar. El pueblo se humilló. ¿Y qué dijo Dios? Pues claramente Dios dijo lo siguiente, pero claramente, sino que dentro de poco les daré la salvación. Es decir, vamos a dejarlo un poquitico que reflexionen también lo que habían hecho, el mal que habían cometido, lo que habían decidido hacer y lo habían hecho. Se habían apartado de Dios.
Y Dios pues lo dejó solo. Dios lo dejó en su caminar, porque Dios respeta la libertad de cada uno de sus hijos, de buscarlo o de no buscarlo. Pero la persona tiene que saber que si se aparta del camino de Dios para seguir otro camino, sabe que va a caminar solo. Dios no va a estar ahí, porque libremente ha decidido caminar por otro camino solo, sin Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Ahí es donde nosotros tenemos que abrir también nuestra vida, nuestro corazón y ver que no tenemos que apartarnos del camino de Dios, que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, que tenemos que aprender a sufrir las consecuencias de lo que hemos hecho de malo en medio de nuestra vida para no volver a cometer otra vez lo mismo. Si yo sé que voy a sufrir consecuencias por orgullo, rabia, prepotencia, envidia, codicia, avaricia, lujuria, gula, prepotencia, humillar a los demás, no lo hago. ¿Por qué? Porque sé que tengo que sufrir las consecuencias, no lo hago. No lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque tengo que sufrir las consecuencias de cada uno de esos pecados. Tendré cuidado. En vez de enojarme, los presento a Dios para que Dios haga su justicia en medio de la vida de cada uno de ellos. Así es como se tiene que actuar en el camino de Dios, porque Dios claramente se los va a dejar y les va a decir en el versículo 8 que hemos leído: pero serán sus siervos, para que sepan lo que es mi servidumbre y la servidumbre de los reinos de las naciones, para que aprendan qué es servirme a mí y qué es servir a otros reyes, servir a otras naciones, servir a otros dioses. Porque Dios es justo, Dios es claro y Dios habla, y tú y yo tenemos que estar dispuestos a escuchar su palabra. Dios lo dice claramente: pero serán sus siervos, para que sepan lo que es mi servidumbre. Es decir, se los van a llevar. Van a vivir un tiempo esclavizados por Sazot para que sepan qué es servirme a mí como Dios y servir a los otros reyes de las naciones que ellos decidieron libremente servir al apartarse del camino de Dios. Y Dios les va a dar una lección grande. ¿Para qué? Para que ellos no vuelvan más a apartarse del camino del Señor, sino que aprendan a seguir en el camino de Dios. Por eso te lo digo a ti, te lo repito, te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a decir: no te apartes del camino de Dios. No te apartes de este camino hermoso, maravilloso, donde Dios va delante nuestro, donde Dios también muestra su amor y su misericordia, y donde Dios, como hemos escuchado en el Evangelio de San Juan, en el día de hoy, en la Santa Eucaristía, Dios nos poda para que demos frutos en abundancia. Pero la persona que decide apartarse del camino de Dios es ese sarmiento que se seca, que hay que cortarlo y que hay que tirarlo afuera, porque libremente decidió apartarse del camino de Dios. Hay que tener humildad, hay que tener sencillez para reconocer nuestros pecados, para reconocer nuestros errores, para humillarnos delante de la presencia de Dios, sufrir las consecuencias de los pecados y empezar de una manera definitiva a seguir en el camino de Dios.
Por eso, no te apartes del camino de Dios. Sigue en el camino de Dios. Sigue adelante. Sigue caminando en la presencia de Dios. Dice Juana Robles, gracias Padre José Gregorio. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Es así? Porque es que a través de la palabra de Dios podemos entender grandes cosas, pero hay que abrirle el corazón, hay que abrir la vida. Este rey y el pueblo decidieron alejarse de Dios. Decidieron, como dice aquí, abandonar la ley de Yahvé. Y él influyó en la vida del pueblo para que el pueblo también se apartara de Dios. Yo me voy de Dios, del camino de Dios. Pues el pueblo también dijo, si el rey se fue, pues nosotros también nos vamos. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, dice el dicho. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron, abandonaron a Dios. Dios les habla y les dice, ustedes me abandonaron. Pues yo los dejo solo. Que venga Sazot y acabe con todos ustedes, porque ustedes decidieron sacarme a mí del camino para seguir otro camino. ¿Está bien? Yo les respeto. Bueno, ustedes me abandonaron, pues yo los abandono. Hermanos del rey de Egipto, hermanos de Sazot, el pueblo recapacitó, el rey recapacitó, los jefes del pueblo recapacitaron, se humillaron, pidieron perdón, reconocieron su falta. Dios vio la humillación porque salía de lo profundo del corazón de cada uno de ellos. Y que dijo Dios, está bien, dentro de poco los voy a salvar. No voy a dejar que Sazot encienda la ira sobre toda Jerusalén. No, se los van a llevar. Van a servir en ellos y ellos van a poder ver cómo es servir a los reyes de otras naciones y cómo es servirme a mí. Porque tienen que sufrir las consecuencias de su pecado. Yo los perdono, yo los amo, tengo misericordia, pero tienen que sufrir las consecuencias para que nunca más vuelvan a apartarse de mi camino. Y así es como se camina en medio de la vida. Tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Si tú has pasado por consecuencias terribles, pues date cuenta de cuáles eran tus pecados que has cometido. Porque usted cree que un hijo no hablarle a su papá no va a tener consecuencias. Claro que sí. Que se arrepienta, muy bien. Porque es lo que hay que hacer. Hay que arrepentirnos, pero tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Que un hermano no le hable a otro hermano, tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Que un padre no le hable a sus hijos, sino que los maltrate, los humille, los desprestigie, haga con ellos lo que quiera. Tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas mal. No está haciendo las cosas según Dios. Y Dios es grande. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Pero Dios también nos invita que tenemos que arrepentirnos, pero que también tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Hay que cambiar. Hay que ser diferente. Hay que hacer las cosas de una manera hermosa, de una manera bonita. Tienes tiempo todavía para convertirte. Tienes tiempo todavía para recapacitar. Tienes tiempo todavía para humillarte y pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, por todas las cosas malas que has hecho en contra de tus hermanos, en contra de tu familia. Hay tiempo. No esperes que sea demasiado tarde. No esperes que ya no tengas tiempo, que el tiempo ya se acabe. ¿Por qué? Porque no somos eternos en esta tierra. Dios nos da la vida. Tenemos tiempo todavía para recapacitar, para pedir perdón, para humillarnos, para que suframos las consecuencias de nuestro pecado y para que nunca más volvamos a apartarnos del camino de Dios. Y también nos resalta este capítulo 12 del libro segundo de las Crónicas, algo que va a tener Roboam. Por eso vamos a escuchar el versículo 14 y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Hizo lo que era malo, porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. Hizo lo que era malo. ¿Quién hizo esto? Roboam. ¿Por qué? Porque no había dispuesto su corazón a Dios.
no se lo había entregado por completo. ¿Y tú? ¿Ya le entregaste tu corazón por completo a Dios? ¿Y tú estás haciendo lo que verdaderamente vale e importa ante la presencia de Dios? ¿Y tú ya dispusiste tu corazón para con Dios? ¿Qué dice la palabra? Hizo lo que era malo, porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. La persona que dispone su corazón para buscar a Dios hace el bien, no hace el mal. Roboam había dispuesto su corazón, pero no para buscar a Dios, sino para apartarse del camino de Dios. Entonces hizo lo malo. ¿Y tú haces lo bueno o haces lo malo? ¿Has dispuesto tu corazón completo para Dios o no lo has dispuesto? ¿A quién le has entregado tu corazón? ¿A qué cosa le has entregado tu corazón y tu vida? ¿A quién le has dispuesto tu corazón? Querido católico, querida católica, ¿has dispuesto tu corazón para con Dios? Roboam no lo hizo. ¿Qué dice la palabra? Hizo lo que era malo, porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. Hizo lo que era malo, porque su corazón no estaba en Dios. ¿Y tu corazón está dónde? ¿Está en Dios o no está en Dios? ¿Haces lo bueno porque tu corazón está en la presencia de Dios o haces lo malo porque tu corazón se ha apartado completamente del camino de Dios? Por eso tengamos en cuenta que hay que cambiar. Tengamos en cuenta que no debemos alejarnos del camino de Dios. Tengamos en cuenta que no debemos dejar a Dios, sino que debemos tener a Dios en medio de nuestra vida, que no debemos apartarnos del camino de Dios, que no debemos abandonar a Dios, ni la ley de Dios, ni los mandamientos de Dios, sino que debemos amoldar nuestra vida al camino de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos acompañe, para que Dios vaya delante nuestro, para que Dios camine a nuestro lado, porque sin Dios nada somos. Con Dios lo tenemos todo. Esa es la fortaleza de nuestra vida. Esa es la confianza que debemos tener en el Señor. Hay que caminar, hay que seguir adelante y sobre todo hay que entregarle todo a Dios. Preséntale tu vida, preséntale tu familia, preséntale tu ser, preséntale todo lo que tú eres ante la presencia de Dios. No tengas miedo en hacerlo. Si te apartas del camino de Dios, te vas solo. Dios no va a ir contigo, tú te vas solo. Pero si tú sigues en el camino de Dios, a pesar de tus errores, tus dificultades, tus incertidumbres, tus pecados, tus problemas, Dios está ahí contigo para darte una nueva oportunidad, para que tú no vuelvas más a hacer lo malo, sino que hagas lo bueno, porque Dios está en medio de tu vida. Ánimo, no tengas miedo de dejar entrar a Dios en medio de tu vida y en medio de tu corazón, porque Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros. Y también hay que no enojarnos. Si una persona decide libremente no buscar a Dios, no te enojes. Si en tu familia no quieren buscar a Dios, no te enojes. Preséntalos ante la presencia del Señor. Haz una oración y pide por tu esposo, pide por tu esposa, pide por tus hijos, pide por tus vecinos, para que Dios les toque el corazón y desistan de ese mal camino para que puedan volver a andar por el camino de Dios. Porque Dios tiene sus formas para hablarnos a cada uno de nosotros. Como les llamó la atención y les habló a la conciencia de Roboam y el pueblo por medio de Semaías, cuando él se les presentó y les dijo: vosotros se apartaron, vosotros decidieron dejarme, pues yo también los abandono.
¿Por qué? Eso fue un llamado a la conciencia, un llamado de atención para que el pueblo recapacitara. El pueblo recapacitó, el pueblo se humilló. Qué bonito que también nosotros podamos arrepentirnos, podamos recapacitar, podamos cambiar y podamos volver a la presencia de Dios. Hay que volver a Dios, hay que acercarnos a Dios, hay que seguir transitando el camino de Dios y que Dios sea nuestra fortaleza en medio de este caminar hermoso en el cual tú y yo hemos decidido libremente seguir al Señor, abandonar nuestra vida en manos de Dios y sobre todo entregar todo en manos de Dios. Nos dice Fortino Méndez: así lo hago, Padre, en oración por mi familia. Y es que así se tiene que actuar. Y así es que se tienen que llevar las cosas. Así es como se debe presentar todo en las manos de Dios. No tengas miedo de hacerlo. Hay que estar en la presencia de Dios. Y Jesús, se lo vuelvo a repetir, lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes también se quieren ir, porque el seguimiento de Dios es en libertad. Tú decides si sigues a Dios o no lo sigues. Pedro, en libertad, te respondió: ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, no nos vamos a ningún lado, no nos vamos a ir, no te vamos a dejar, no te vamos a abandonar, porque tú tienes palabras de vida eterna. A ti te vamos a seguir. Si ellos se quieren ir, que se vayan, pero yo y cada uno de los que estamos aquí, te vamos a seguir a ti. Que así sea nuestra vida, que podamos seguir de corazón al Señor, porque Él tiene palabras de vida eterna y sobre todo perdona también nuestros pecados, camina delante nuestro y nos ayuda a seguir adelante a pesar de todos los problemas y dificultades que podamos tener en medio de nuestra vida. Dice Julio César Calpa: Padre, de verdad gracias por guiarnos. Qué valioso es usted, sacerdote de Dios Altísimo. Gracias, Padre, porque Dios es el que nos habla. Dios es el que nos ilumina. Dios es el que a través de su Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros, tanto a ustedes para que reflexionen, como para mí también reflexionar en medio de mi vida y nunca apartarnos del camino maravilloso que es el camino de Dios. Es el camino hermoso. Es un camino excepcional, es un camino alegre, a pesar de dificultad, incertidumbre, problemas, lo que tengamos en medio de nuestra vida. El camino de Dios es el mejor camino en medio de nuestra vida, el mejor camino, el maravilloso, hermoso, que debemos seguir transitando a pesar de los problemas, pero debemos estar ahí con humildad, con sencillez, en el camino de Dios. No te apartes de Dios, no te alejes de Dios, no abandones a Dios. Sigue en el camino de Dios y presenta todo delante de la presencia del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por estar también presentes en este en vivo. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba al video. Vamos a compartir esta bonita enseñanza del capítulo número 12 del segundo libro de las Crónicas en tus redes sociales, en Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook, en cualquiera de las redes que tú estés adscrito. Comparte la palabra de Dios, evangeliza con la palabra de Dios, porque el Señor también nos invita a ser trabajadores de su reino. Ayer celebrábamos el Día del Trabajador, celebrábamos a San José Obrero, trabajador humilde y sencillo del reino de los cielos. Tú también eres un trabajador, tú también eres una trabajadora del reino de los cielos. Comparte, evangeliza, trabaja y sobre todo predica la palabra con tu vida, con tu testimonio y compartiendo también en tus redes sociales la santa palabra de Dios. Ánimo, no tengas miedo,
Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que el Señor también les bendiga a cada uno de ustedes que se hace presente en este en vivo de la palabra de Dios. Les invito para que el día de mañana nos encontremos nuevamente con la gracia de Dios, que podamos compartir el capítulo número 13 del libro segundo de las Crónicas, para que estés también dispuesto para vivir este encuentro con la palabra de Dios. Como les decía al principio, tenemos 8 horas sin luz en nuestra parroquia San Silvestre. Casi 8 horas sin luz tenemos aquí, pero hacemos todo lo posible con la gracia de Dios de poder llegar a cada uno de ustedes a través de este en vivo de la palabra de Dios. Dios les pague, Dios les bendiga por su tiempo, por su cercanía, por su apoyo, por sus palabras. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir en este caminar hermoso de la palabra de Dios. Ayer tuvimos dificultades, pero se leyó la palabra de Dios y se compartió aunque sea un poquito. Hoy el Señor nos ha concedido la gracia de que podamos compartir, de que podamos encontrarnos a la luz de la palabra de Dios. Pedimos al Señor que mañana también podamos encontrarnos también a la luz de la palabra del Señor para poder reflexionar con la palabra de Dios, con ese manjar sustancioso que es la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, podemos alimentarnos con el manjar sustancioso de la santa palabra de Dios, como lo hemos venido haciendo día tras día, capítulo a capítulo, saboreando, degustando, comiendo ese manjar sustancioso que es la santa palabra de Dios. Gracias por su cercanía, por su apoyo. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Les invito para que se dispongan en su vida, en todo su ser, para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañen para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les invito también para que busquen en Facebook, también en Instagram y sobre todo también en TikTok, lo que también el Papa Francisco ha dicho hoy en la Plaza de San Pedro, en el Ángelo, dando a conocer al mundo las virtudes grandes del nuevo beato en nuestra patria Venezuela, como lo es el doctor José Gregorio Hernández. También se los he enviado a muchos de ustedes, que tengo el número por WhatsApp, para que ustedes también escuchen cómo el Santo Padre ha dado también a conocer al mundo la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Ánimo, no tengas miedo. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 13 del segundo libro de las Crónicas.